a nivel mundial bajo el patrocinio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones desde hace muchísimos años, y que últimamente coincide con otras celebraciones que suelen tener el nombre de Día de Internet, Día de la Sociedad de Información, etc. Nosotros este año hemos querido poner como tema central el de profesionales e instituciones ante los retos inteligentes. No solo porque es un tema de actualidad y porque tanto la empresa, las universidades como las administraciones públicas están desarrollando múltiples iniciativas relacionadas con lo que se conoce como Smart City y Smart Island, sino también porque creemos que es una fuente de oportunidades para las empresas y los profesionales, y también para ayudar a transformar nuestras ciudades y nuestras regiones. Como ponemos en la presentación, el proceso de transformación de una región, de un territorio, ya sea una región o una ciudad, en un territorio inteligente, es un proceso largo y complejo. Da la casualidad que últimamente proliferan las iniciativas, muchas veces son iniciativas muy verticales, centradas en algún tipo de aplicación o de solución, y otras veces son soluciones pues, que se desarrollan en paralelo en territorios próximos de forma algo fragmentaria. Sería conveniente ampliar en algunos casos el concepto de territorio para integrarlo dentro de lo que es la planificación territorial y la coherencia territorial, dentro de lo que puede ser el concepto de isla, yendo más allá de lo que son las ciudades. Eso beneficiaría la cohesión territorial, evitaría brechas dentro de lo que son municipios más desarrollados, zonas rurales, municipios pequeños, y eso haría estos procesos aún más complejos. Nosotros queremos también insistir en que, de forma perfectamente lícita y comprensible, estas iniciativas que se están desarrollando parten de diferentes enfoques a veces orientados a la tecnología, otras veces orientados a un problema concreto que se quiere resolver. Una posible clasificación, la que tenemos ahora mismo en la pantalla, pues ciudades inteligentes, regiones inteligentes, destino turístico inteligente, datos inteligentes, gobierno inteligente, etcétera, etcétera. Todo con el adjetivo inteligente. Nosotros hace un momento me preguntaban en una entrevista en la televisión si yo podía hacer algún tipo de clasificación sobre hasta qué punto eran más o menos inteligentes algunas ciudades de nuestras islas. Y esta es otra de las carencias. No existen modelos reconocidos, aceptados, sencillos, que nos permitan evaluar hasta qué punto este apellido de inteligente es acertado o no dentro de las iniciativas que se desarrollan en un municipio o en una región. Somos capaces de decir hasta qué punto son más eficientes estas soluciones, hasta qué punto se empiezan a prestar mejores servicios, si ha habido economías de escala, si ha habido algún beneficio económico a través de una mejora presupuestaria, si ha aumentado la satisfacción por parte de los ciudadanos, si ha habido algún incentivo en la actividad económica. Son cuestiones que deberíamos tratar de medir, una mejora en la eficiencia energética, en el ahorro o en las condiciones medioambientales. Son cuestiones, mejoras derivadas de estas iniciativas que no somos capaces de calibrar y de medir. En base a todo esto, y también teniendo en cuenta que Canarias ha sido muy activa en la presentación de proyectos para convocatorias de ciudades y de islas inteligentes, hemos querido organizar esta jornada. En este momento estamos en la apertura de la jornada y posteriormente habrá una mesa redonda en la que estaré yo, en la que estará también Esther Pérez Verdú, secretaria de Clase Canaria de Excelencia Tecnológica, nuestro amigo Rafael Pérez Jiménez, director de IDETIC, y Félix Herrera Piano, que es el coordinador del grupo Smart City del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Bueno, a quien yo quiero felicitar porque ha sabido impulsar este grupo. Ahora mismo es un grupo de Smart City del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación a nivel nacional, que está coordinado
íntegramente desde Canarias a través suya. Cuenta con el total apoyo del colegio y va a enfocar toda la política, toda la doctrina, los informes, las recomendaciones del COI a nivel nacional en este tema. Posteriormente tendremos un turno de preguntas. Por centrar un poco el debate, como he dicho antes, hay una cuestión central a la que queremos responder, o por lo menos debatir sobre ella: ¿qué retos inteligentes afronta su organización y de qué forma? Porque antes, cuando decía que había distintas clasificaciones, muchas veces diferentes enfoques difieren entre sí, precisamente por el tipo de organización de la que nosotros formamos parte. Ese enfoque es diferente en el entorno académico, en las universidades, en el sector industrial, en las empresas, en los operadores, y hay un enfoque diferente probablemente por parte de las administraciones públicas. Bueno, pues vamos a ver cómo afrontan estas organizaciones estos retos y tratar de buscar un posible marco de referencia que le dé cierta coherencia a las soluciones que se puedan plantear. Yo no quiero extenderme más y, bueno, pues respetando lo que era el turno, me gustaría pues darle la palabra brevemente. Si quieren, empezamos por doña Esther Verdú, que es la secretaria del Clúster de Canarias de Excelencia Tecnológica. Buenas tardes, gracias por invitarnos a esta jornada. Cuando nosotros nos planteamos hablar del concepto SMART, tenemos que hacerlo desde un punto de vista de empresas, de pymes principalmente. El Clúster Canarias de Excelencia Tecnológica es una asociación de empresas de diferentes tamaños, desde empresas muy pequeñas a empresas medianas y algo grandes, y somos pues más de 50 empresas que conformamos este clúster, empresas que están en todo el archipiélago. Entonces, puestos a hablar de realidad tecnológica de las islas, pues la verdad que estamos bastante al día de lo que se cuece, ¿no? de las necesidades de los clientes de a pie, de los clientes institucionales. Entonces, en ese aspecto nos dimos cuenta en determinado momento que cuando empezamos a hablar del concepto SMART, muchas de las empresas ya estaban desarrollando soluciones tecnológicas que tenían cabida dentro de este concepto, pero cada una por su lado. Y evidentemente no englobando todo el concepto SMART, tal cual acaban de comentar, sino pues por partes. Algunas trataban el tema del transporte, otras trataban el tema de las comunicaciones, administración electrónica, etc. ¿Cuál fue nuestro reto o cuál es nuestro reto como clúster? Bien, pues estamos trabajando ahora mismo en la creación de un producto que se llama CityWare, en el que queremos aglutinar bajo una marca todas aquellas soluciones que están trabajando nuestras empresas. Es complicado, todos sabemos que los estándares no es algo que se nos dé muy bien en el territorio español, pero estamos trabajando en este tema, intentando aglutinar, intentando trabajar, y sobre todo para dar la solución y para dar la sensación de que también desde aquí las empresas locales pueden dar soluciones de conceptos SMART. Existen grandes soluciones de grandes empresas, IBM, en fin. Pero lo que nosotros queremos es trabajar pues lo que ya tenemos hecho y lo que podemos seguir haciendo pues para conseguir precisamente que este concepto SMART no solo vaya a lo grande, sino que vaya también a soluciones más pequeñas. Como bien comentaba el compañero de mesa, el concepto SMART todavía está bastante por definir, está bastante por cuantificar, y aquí aplicamos el concepto SMART. Bien, nosotros proponemos incluso bajar de Smart City y trabajar en entornos incluso más pequeños. Creemos que es un mercado muy grande, creemos que hay posibilidades
para todas las empresas y creemos que hay un amplio recorrido que ya tenemos hecho y que además podemos aportar mucho más valor. Los profesionales que trabajan en este sector, evidentemente, son profesionales que están cualificados, son profesionales que en muchos casos también requieren de una formación extra, pero bueno, en el sector en el que nos movemos, ¿quién no requiere de una cualificación extra? Pero evidentemente son soluciones que podemos ir a entornos más pequeños, podemos ir a instituciones, empresas, colegios profesionales, en fin, podemos abarcar soluciones más pequeñas, ya no solo las que están orientadas a grandes empresas, sino también a un entorno más local. Y bueno, es un poco el resumen de la idea que nosotros tenemos en el clúster y en lo que estamos trabajando en cuanto a conceptos más. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora le cedo la palabra a Rafael Pérez Jiménez. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que me conocen. Casi todos en algún momento hemos coincidido en otro tipo de situaciones, en otro tipo de... La pregunta que nos plantea Miguel, o que nos plantea el colegio, no deja de ser complicada. Es decir, si hablamos de retos inteligentes, me temo que hay mucha gente que primero negaría que la universidad tuviera vida inteligente. Pero bueno, partiendo de la base de que si la tenga, de cual espero, como organización, su trabajo, su labor dentro de este ámbito debe ser colaborar con otros agentes para diseñar las políticas o las actuaciones que se pueden hacer en los ámbitos en los que nos movemos, que son básicamente, y bueno, vamos al segundo tema que nos ocupa, el tema de la Smart City, digamos, la sociedad de Smart. La gran pregunta es, ¿qué es la Smart City? Realmente, si le preguntáramos a un ciudadano de una ciudad del siglo XII si estaba de acuerdo con su ciudad y si esa ciudad satisfacía sus necesidades, probablemente las satisfacía. Realmente para él no necesita. La ciudad será más o menos inteligente en función de que dé o no cumpla las expectativas de los ciudadanos y sus necesidades. De todas, si nos vamos a los grandes documentos de la Unión Europea, etcétera, donde se hablan de las áreas que debe cubrir la Smart City, se habla de gobernanza, sostenibilidad, medio ambiente, movilidad, transporte, etcétera. Creo que lo que más nos va a interesar, lo que más podemos incidir, lo que más efecto real tiene sobre la vida del ciudadano es aquello que directamente le afecta, que es la gobernanza mediante una cultura. Las grandes vías o las grandes obras a largo plazo en cuanto a infraestructuras no son algo que tengan un impacto directo, por lo tanto son difíciles de vender para el ciudadano. Al ciudadano lo que le interesa es que le demos aplicaciones o que le demos servicios que sean útiles. Claro, esos servicios útiles, otras cosas que podemos hacer, muchas veces son complicadas de pensar. En realidad, muchas de las iniciativas que se han tenido o se tienen desde las administraciones, cuando en el concurso de Smart City, Smart Island y demás, han ido más a cubrir o a buscar usos para aplicaciones existentes o a intentar plantear una propuesta muy atractiva a la hora de ganar el concurso que a cubrir específicamente la necesidad del ciudadano. Y eso yo creo que es uno de los grandes retos que vamos a tener en el futuro. Es decir, convertir la Smart City en una Smart City. Convertir la plataforma tecnológica o los sistemas tecnológicos en algo que realmente sea útil al ciudadano. Claro, nosotros somos tecnólogos, básicamente. Y a todos lo que nos gusta sería tener una ciudad llena de gadgets donde las farolas hablaran con las papeleras y las papeleras le preguntaran cosas a las marquesinas de los autobuses. ¿Eso es inteligente? Bueno, será inteligente si se dicen cosas inteligentes entre sí. Si se pasa la información que realmente sirva para algo, será muy inteligente.
Claro, uno lo que se plantea es si la forma en que se ha articulado todo este proceso, en el cual se ha hecho un desarrollo en que cada administración, cada territorio ha hecho una propuesta de forma independiente a las demás, al final nos va a producir una serie de smart aisladas entre sí, sin interconexión entre sí, y si no habría que haber planteado o plantear después que el esfuerzo hubiera que hacerlo en la interconexión de todas las infraestructuras. Es decir, ¿vamos de verdad a tener una infraestructura que nos dé información y que sea útil? ¿O nos va a pasar como nos ocurre en otros ámbitos? Por ejemplo, como Servicio Canario de Salud, o otros, yo tampoco personalista en un concreto, donde todavía tenemos varias historias de este nombre y no se cruzan entre sí. Entonces, diseñar este tipo de aplicaciones sin tener en cuenta cuál es el objetivo final, pues nos puede llevar a la negación. Decía, objetivos inteligentes. Si es que la universidad lo puede hacer, bueno, pues nosotros estamos trabajando en todas grandes cosas. Por un lado, intentar generar, y ahí colaboramos, por raro que parezca, las dos universidades canarias, y no ha habido bajas en la colaboración por parte de la cosa, preparando propuestas presentes en la coordinación de esas iniciativas marketing para no crear modelos en los que se puedan extraer los datos que sean accesibles desde el exterior. En segundo lugar, pues intentando acercar las smart cities a nuestra industria básica, que es el intentamos generar herramientas que permitan hacer o utilizar esa infraestructura para hacer las ciudades accesibles. Y ahí hablamos de cosas como la geolocalización, la gamificación, el Internet de las cosas y este tipo de cosas tan bonitas y no pues tan digamos, interesantes. Y en tercer lugar, los que conocen un poco el IETIC saben que somos bastante cacharreros y nos gustan hacer aparatitos y pues eso hace que nos dediquemos también bastante a la tecnología básica para este tipo de aplicaciones. Pero contar la tontería más al respecto. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Félix, de lo que han dicho las dos personas que han intervenido con anterioridad, ha habido algunas notas que yo he tomado y me ha gustado lo que ha dicho, no, todo lo que han dicho, pero una cosa que ha dicho Rafael, y es que hace falta un objetivo. Entonces, una de las cosas que decía al principio es cómo podemos saber si algo es inteligencia, ¿no? Y normalmente, bueno, pues nosotros cuando hacemos un plan estratégico o cuando planificamos alguna estrategia, lo primero es pues, intentar tener una visión, ¿no? Hay veces que se puede ir a uno personal y generar y tal, y al final acaba consensuando una misión, otras veces lo tiene que hacer más en solitario y en despacho, ¿no? Y con menos interlocutores. Después normalmente pues se fijan unos objetivos, unos estratégicos de todos los bajos niveles. Después, a partir de todo eso se elabora una serie de medidas que se componen en actuaciones o en proyectos, y al final pues todo eso se bate con los recursos humanos, materiales, financieros, y se empieza a ejecutar, ¿no? Con una planificación total. Yo creo que la definición de inteligencia, es decir, el que algo acabe siendo más o menos inteligente, depende de lo inteligente que sea, empezando por arriba, de lo inteligente y realista y adaptada que sea la visión y los objetivos. Y luego, en menor medida, ya las medidas, las actuaciones y el tema de la planificación de los recursos. Entonces, yo creo que de lo que carecen muchas veces las iniciativas que hay es una visión clara adaptada a la realidad, porque también vemos, está muy de moda lo de las buenas prácticas, lo de replicar, pero es que cuando hablamos de territorio, a lo mejor lo que es una visión inteligente de desarrollo para un territorio no se parece absolutamente en nada a lo que puede ser una visión inteligente en otro territorio con otras circunstancias y otras características diferentes. Entonces yo creo que la importancia de la inteligencia en todo el proceso de las ciudades inteligentes
empieza de arriba hacia abajo. La visión, esos objetivos estratégicos, y cobra menos importancia la inteligencia y más la tecnología, los recursos financieros, a medida que descendemos en esta pirámide. Bueno, no me quiero entretener más. Félix. Gracias, buenas tardes. Bien, la parte que quería yo hablarles era precisamente un poco por lo que es el grupo Smart City del colegio y por qué surge el colegio en base a todas estas iniciativas. Y si les digo la verdad, trabajamos en Smart City, yo concretamente llevo casi 5 años, pero yo no estoy contento con lo que veo, en absoluto. Creo que las administraciones públicas toda la vida han necesitado un dinamizador, un factor de motivación, un impulso, que algunas veces se ha llamado administración electrónica, otras veces se ha llamado modernización administrativa, otras veces se ha llamado sociedad de la información, sociedad del conocimiento. En el fondo es como si fuera una excusa, entre comillas, que es buena, es positiva. ¿Por qué? Porque hace que los mensajes se dirijan en una sola dirección y eso lo que hace es que se remuevan las estructuras, ¿no? Entonces, organizaciones normalmente que van lentas por ese proceso, porque son gigantescas y manejan mucho presupuesto, necesitan de esos factores. Entonces, de todos esos factores, al menos de lo que yo he vivido en mi vida profesional, este es el que estoy más espeluznado. Y no quiero que malinterpreten mi mensaje. Es decir, adoro las Smart Cities, me gustan las Smart Cities, pero sinceramente, yo pasé por Londres, por Singapur, por Hong Kong y no me siento smart. Así mismo lo digo. Es decir, veo que existen, incluso en la propia Barcelona, es decir, hay mucha iniciativa suelta, es verdad, pero ¿qué es lo que ocurre? Que nos estamos olvidando del principal factor de todo esto, que se llama el alcance. Se generan proyectos Smart en un distrito, en un barrio, en una zona centro, se inaugura, se dice que somos más que Smart, pero no nos paramos a reflexionar que para que algo sea Smart o una ciudad sea Smart, todos los ciudadanos que habitan en esta ciudad deberían disfrutar de esta solución. Y eso no ocurre, ¿no es cierto? Pero porque no es practicable. Y de hecho, si nos fijamos un poco en los bloques que mueven todo el tema de la smartización, que van desde la economía, la movilidad y demás, ¿por qué gusta tanto la tecnología en el mundo de las smart? Precisamente por la inmediatez de la tecnología. Si yo tengo que generar obra pública, tengo que generar espacios verdes para vivir mejor, para respirar mejor, ¿qué es lo que ocurre en un gobierno convencional? Que eso lleva tiempo. Y los proyectos que llevan tiempo, llevan licencia, llevan permisos, llevan inconvenientes, no me sale rentable. Sin embargo, si tengo que montar un proyecto tecnológico, a lo mejor en cuestión de 180 días lo tengo habilitado y lo puedo visualizar. Con esto no estoy culpando a la tecnología en absoluto, sino que veo que muchas ciudades internacionales se aferran fortísimamente a la tecnología precisamente para buscar la inmediatez de la solución. Y encima olvidan ese elemento del alcance. Si todo este maremátum que tenemos, utilizamos un poco todos los conceptos que se estaban manejando al principio, es decir, ciudades inteligentes, regiones / territorios inteligentes, destinos turísticos inteligentes, pues ya la cosa se complica mucho más aún. Precisamente, pensemos solamente en el tema de los destinos turísticos inteligentes. Nosotros hemos hecho estudios un poco para buscar la similitud, hasta el punto un proyecto de destino turístico inteligente se asemeja a un proyecto Smart City. Bueno, pues puede ocurrir que haya coincidencias 60-40. Eso quiere decir que si una concejalía lanza un proyecto de destino turístico inteligente y no tiene comunicación con la concejalía correspondiente, se están produciendo solapamientos. Y aquí lo que hay que buscar es la eficiencia de las organizaciones. Y aparte, hay otro fenómeno considerado que es bastante preocupante y es yo lo denomino, se está paralelizando la administración. Resulta que tenemos estructuras históricas, convencionales, con áreas temáticas, ¿no? Por decir, industria, comercio, sanidad, educación, y precisamente para inyectar, para dinamizar todas estas estructuras que hacemos, generamos una unidad, una oficina, un servicio denominado Smart City. ¿Y qué hacemos con esa estructura de Smart City? Ponemos a 5 personas, 10 personas, y resulta que esas personas se dedican a llevar a cabo esos proyectos Smart, que no son otra cosa que vienen a recaer nuevamente en las áreas temáticas clásicas de la administración, como son el transporte / la movilidad, la economía y demás. Es decir, como no somos capaces de inyectar dentro de las propias líneas de la administración clásica el hecho de que las áreas trabajen de manera eficiente, que sería lo lógico, no tiene sentido para pensar. O sea, las áreas tienen que trabajar de por sí de manera eficiente, porque si trabajas de forma eficiente construirás una ciudad eficiente, pero no está ocurriendo eso. Entonces, fruto de todo esto, la reflexión final es la de preocupación. Y lo digo también un poco
pensando en lo que está ocurriendo. Estas inyecciones de dinero son espectaculares, todos estamos entusiasmados, encantadísimos, y vamos, se aplauden, en absoluto, no quiero que me malinterpreten, me parece perfecto, pero ¿cuál es el problema? Es el orden. Bajo nuestro punto de vista, o si quieren en este caso lo puedo personalizar, bajo mi punto de vista no tiene excesivo sentido llegar a una ciudad y con unos estándares, con una normalización que no está madura. ¿Qué es lo que ocurre? Se abre una convocatoria para que todo el mundo haga y pida a la carta. Es decir, yo soy una administración que tengo un montón de problemas en la gaveta y lo que hago es que pido un proyecto. Pero sin una guía clara, sin una hoja de ruta clara. ¿Cuál sería aquí el orden correcto? El orden correcto sería normalizar, desarrollar una serie de estándares, definir una serie de libros blancos, repartirlos entre todas las administraciones y que todos esos sigan esta hoja de ruta similar para a partir de ahí conseguir proyectos homogéneos, prácticas interesantes, cuestiones que se puedan extrapolar. Es decir, al final, de todos los proyectos de Smart City que vemos, a mí hay uno que me encanta, y es el que digo, no quiero a lo mejor medir tanto la temperatura del asfalto o que los semáforos miren el número de personas que están pendientes en un paso de cebra para pasar, porque eso es otra cosa, lo que va a hacer es parar el tráfico, y entonces doy facilidad al tráfico peatonal, pero paro el tráfico rodado. Es decir, pero nos gusta la inmediatez. Entonces, por eso decía que de todos estos factores que se ven en el mundo de las Smart Cities, yo digo, mira, no veo o no me parece nada más inteligente precisamente que la eficiencia, y la eficiencia que ahorre dinero. Es decir, si yo tengo un presupuesto de 50 millones de euros y aplico soluciones Smart, sabré que soy más que Smart cuando ahorre a lo mejor 12 millones de euros por año, 8 millones de euros. ¿Por qué? Porque lo estoy visualizando. Ojo, estoy hablando de ahorro sin perder calidad. Es decir, no estoy hablando de ahorrar por ahorrar. Entonces yo creo que ante todo este fenómeno necesitamos un poco de sosiego. Está todo el mundo acelerado. Nos hemos metido en una especie de... ¿saben? Perdonen, estoy hablando demasiado... apasionado. Lo que les quería decir. Sí me preocupa que llegue un momento que alguien quiera rendir cuentas de todo esto. Y cuando se acaben las inyecciones de dinero y cuando se hayan aplicado las soluciones en mar y alguien pregunte, oye, ¿cuánto se ha invertido aquí? Tanto. ¿Y ahora qué ocurre? Y esto hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Pues para eso no queda dinero. Vete apagando las soluciones en mar. Y justamente el mundo en el que estamos viviendo está invitando a los otros a imaginar estas calles, como les comentaba antes, con la temperatura del asfalto, que no quiero saber la temperatura del asfalto. Es como también, lo comentaba antes con Miguel, yo creo que se han perdido los papeles en el sentido que decimos, el usuario, ¿no? Qué bueno, los móviles, las aplicaciones. Yo quiero ser un usuario y quiero tener también esa hoja de ruta clara. Quiero saber, no quiero tener 1500 aplicativos, quiero tener los dos aplicativos más interesantes que estén avalados por la parte institucional y que yo sepa que esos dos aplicativos dan plena funcionalidad. Lo otro, ¿qué es lo que ocurre? Son aplicativos de corta vida, en el que se invierte dinero y al final posiblemente terminen en nada. Y creo que ya voy pasado de tiempo. Y ya lo último, simplemente comentarles que dentro del grupo, el mensaje que hemos querido mantener es precisamente, es un poco, no quiero decir contrario, pero es un poco que queremos mantener el criterio, no queremos perder los papeles, queremos repensar todo este modelo y sobre todo, ahora que llegan las plataformas, los sistemas operativos de ciudad, los sistemas operativos de isla, evidentemente, claro, volvemos a lo mismo, se va a generar todo un ecosistema alrededor, pero si no pensamos en la eficiencia de las soluciones, no tendremos nada. De hecho, fíjense que esto es un poco la foto de los objetivos que nos habíamos planteado inicialmente y nosotros decíamos, queremos averiguar precisamente en esta interfaz que tiene a la izquierda, ¿no?, con respecto a turismo, ciudad, exactamente cuál es el grado de solapamiento que se está produciendo. En los sistemas de medición internacionales no nos vale un informe de una empresa privada, una consultora internacional, diga que una ciudad es la quinta de Europa, la primera de Europa. No nos vale. Precisamente porque es un proceso continuo y largo. Eso va a tardar 2 décadas, 3 décadas. No tiene sentido. ¿Cómo va? Es que resulta del todo ilógico pensar que porque yo avale un proyecto de 2 o 4 años, ya mi ciudad de repente va a ser inteligente. Es que se sale un poco de la ¿no? Y entonces por eso ahí les decía que incluso, fíjense que curioso, que si nosotros quisiéramos ahora elaborar un simple inventario aquí, a nivel de Canarias,
salvo de tirar de gabinetes de prensa, de notas de prensa, no tenemos una clara clasificación de estas estructuras, de esos grados de extrapolación que les decía, de estas sinergias que se pueden producir o esos desgastes que se están produciendo punto a punto. Y ya con eso termino. Disculpe. No, te lo paso, perfectamente. No, es tuyo. Bueno. Pues yo, al hilo de la cosa que comentaba, evidentemente, la gran pregunta cuando se habla de estas ciudades sostenibles es si la Smart City va a ser sostenible o no. Si la inversión que vamos a hacer se va a poder mantener en el tiempo y si va a producir un resultado que sea a su vez mantenible en el tiempo. Bueno, la respuesta es serán mantenibles si se permiten crear un tejido de empresas, de organizaciones que sean capaces de darle sentido a esa capa de vida. Bueno, una de las cosas que nos hemos planteado alguna vez, nos hemos metido en algún proyecto, es decir, bueno, ¿qué mides? ¿Cómo mides lo que alguien quiere? Y hay una serie de preguntas que podemos decir son preguntas de concejal. ¿Usted le gustaría saber dónde están todos los taxis en su ciudad en el momento dado? Por supuesto. ¿Y para qué? Porque es muy grande, bonito. ¿Y qué? ¿Tiene algún sentido que le digamos a alguien que entre en esta ciudad a la altura del teatro que hay una plaza de aparcamiento libre de ciudades? No. Algún cataclismo cósmico cuando llegue ya está ocupada. Entonces, hay mucha información que se ha planteado dar, que se maneja, que realmente no es información que finalmente vaya a ser útil. Pero en muchos casos se ha planteado una inversión más para resolver o para plantear algunas cosas que realmente no son problemas, sino dar soluciones muy interesantes. Por ejemplo, alguna aplicación, hay aplicaciones dedicadas al turismo, etcétera, que se manejan como vamos a dar esta aplicación que va a recibir el turista cuando llegue. Claro, eso luego tiene, cuando tú descargas un poco, eso debajo tiene un vídeo de alta definición que el turista no se puede bajar. El turista llega aquí con la tarifa de datos y no se puede bajar eso. Y luego si se lo bajas, te vas a recomendar de tu familia todo el tiempo que esté aquí cuando llegue. No estamos escalando realmente las necesidades. Y cuando hablamos de Smart Island, no podemos escalar directamente porque el tema de la pero no de Smart Island. Si planteamos que hable más en una ciudad como Las Palmas, planteamos que hable más, por ejemplo, de África. Fuera de Las Palmas, el tráfico es mucho menos. Por lo tanto, tenemos que modelar o hacer digamos, antes lo planteaba ir en muchos casos hacia cuál es la necesidad real de cubrir con la Smart City. Y la segunda cosa importante sería plantearnos el retorno de la inversión. ¿De dónde va a venir ese retorno? ¿Qué vamos a generar que permita que esa ciudad sea sostenible? Pero la base es el beneficio para el ciudadano. Que el ciudadano vea que esa inversión que realizó le viene en servicios concretos. Y en servicios que a su vez son sostenibles a medio plazo. Si hacemos una inversión muy fuerte ahora, sería el equivalente a que un jeque árabe comprara cada uno de los equipos de segunda vez. Pues jugarían estupendamente todos los equipos de segunda vez, pero seguirían en segunda vez. Por refuerzo. Solamente podemos hacer la inversión si eso asegura que se va a producir un beneficio. Y eso es lo que yo creo, o al menos en mi cuestión personal, que uno ve, que uno piensa, que no ha estado presente en las propuestas que se han ejecutado. Eso no quiere decir que las cosas sean malas, las propuestas son buenas, y están bien hechas, están muy bien articuladas. No tengo tan claro que cuando se articulen esas propuestas, realmente nosotros sintamos un retorno de esta inversión o de esta, digamos, estructura que se
digitalización de la mesa. Bueno, particularmente en lo que acaba de comentar Feli y me parece que hay un dato muy importante, y es que nos hemos equivocado en dónde colocamos el centro de la Smart City, para quién realizamos los esfuerzos, creo que esas fueron tus palabras. La Smart City debería estar pensada para los ciudadanos, evidentemente, pero posiblemente le estamos haciendo más caso entre otras cosas, porque son quienes manejan los dineros, no responden nada a lo que el concejal quiere, ¿no? A esa pregunta del concejal. Pero es cierto que el ciudadano ya no es cuestión de que esté o no esté preparado para la Smart City, es que ni siquiera le estamos planteando soluciones que sean viables. Yo no sé si alguno de los que está en la sala alguna vez ha utilizado el DNI electrónico, o por lo menos ha intentado instalarlo en un ordenador. Yo soy informática y les aseguro que fue un dolor, y así todo todavía tengo mi duda de si realmente conseguí realizar la operación que quería hacer. Entonces, estamos proponiéndole a los ciudadanos que sean smart cuando no le estamos proponiendo cosas smart. ¿Quién tiene la culpa de todo eso? Bueno, pues podemos hacer, yo creo que 3 mesas redondas más hablando de ese tema. Pero lo cierto es que a más tecnología, que es cierto que no es solamente una parte de la ecuación, pero es cierto que a más tecnología nos encontramos una brecha tecnológica y digital más grande. Nos encontramos con que los ciudadanos puede que no estén preparados, y si lo están, desde luego no les estamos dando las soluciones que precisan. La buena gobernanza es fundamental en cualquier proyecto smart que nos planteemos a nivel de ciudad o a nivel de región. Estaba hablando con un compañero fotógrafo antes de entrar en la sala y me estaba comentando que había tenido que retrasar las vacaciones por las votaciones que tenemos ahora, ¿no? Estaba el hombre francamente mosqueado. Entonces me decía, yo quiero votar con el móvil. Yo quiero votar con el móvil, ¿por qué no se puede? Si mi móvil reconoce mi huella, ¿por qué yo no puedo votar con el móvil? Y entonces me decía, medio broma, digo, bueno, no te preocupes que tienes un DNI electrónico. Y me miraba como diciendo, se está quedando conmigo. Entonces, no estamos poniéndole el foco del smart a nuestro cliente final, ni nosotros, ni quienes aportan quien aporta la financiación. Y eso puede originar de alguna manera pues esta especie de efervescencia descontrolada que estamos padeciendo, creo. Solo dentro de este tsunami inicial que tuve, ¿verdad? O sea, no me repito, lo digo de corazón. Para que vean otro ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención. Los gobiernos se han preocupado en una segunda etapa, aparte de lo que es la modernización de los gobiernos, rápidamente, que dice, ahora es apertura de gobierno. Ahora los gobiernos son open, son abiertos. Claro, en cuanto ves la apertura de los gobiernos, se crean estructuras de apertura de gobierno y se trabaja en la transparencia, en la participación y en la colaboración, ¿no? Que son los 3 elementos fundamentales en que se basa un gobierno abierto. Es curioso porque normas de transparencia, todas ser transparentes, si les digo la verdad, he estado hasta en 3 proyectos para trabajar o para conseguir trabajar por lo que digo, para monetizar los procedimientos, para ver lo que cuestan las cosas. Al final estamos más pendientes de recopilar información suelta que existe en las estructuras de gobierno para ponerla rápidamente en un portal, un PDF, que lo puedan consultar los periodistas y además que se puedan publicar en forma de nóminas para ver cuánto ganan, que realmente exigir a una administración: tienes tantos recursos, tienes tanto tiempo, quiero resultados. Cuando se obtienen resultados de lo de verdad, ¿saben qué les digo? O sea, les comento, a veces hasta te olvidas de los sueldos, porque te mueves en otro tipo de parámetros. Y entonces es muy curioso. Y en esta segunda revolución, porque ya les digo que ahora todo abierto, todo los PDF y demás, estamos viviendo otra que a mí me preocupa muchísimo, y es el fenómeno Big Data. Ahora es la información, los datos. Y mucha gente dice, ¿dónde está la clave? En el Big Data. ¿Y qué hacen falta? Información, datos, datos, datos.
No estoy hablando de estructuras federadas de datos, ni mucho menos, sino lo mismo, coge lo que tengas por ahí suelto y después viene la gran pregunta, y dice, mira, con todos estos datos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo los vas a monetizar nuevamente? Es decir, ¿cómo le voy a sacar rentabilidad a la red? De eso yo no me preocupo ahora. Y entiendo que el resultado es un poco perverso, porque es verdad. O sea, no quiero ponerme en la posición utópica, es decir, detrás de esto, pues, es lógico, hay negocio, hay grandes empresas, y es cierto que la información es un valor, pero la información mal utilizada lo que hace es un entretenimiento, una pérdida de tiempo. Y entonces, sinceramente, yo creo que lo que necesitan nuestras sociedades al día de hoy es marcar un poco los ritmos. Aquí no interesa toda la información, aquí te interesa la información que sea realmente válida para sacarle rentabilidad. Y lo que ocurre es que las estructuras no fomentan este tipo de agentes, no lo hacen, sino que nos entretenemos precisamente con el tratamiento masivo de la información. Y nuevamente, vuelvo a insistir, me preocupa el efecto porque en absoluto pienso que lo estoy centralizando en la Comunidad Autónoma de Canarias, en nacional. Es un efecto internacional lo que estamos viendo, ¿no? Porque de hecho llevamos con informes y siguiendo documentación técnica y hemos preparado trabajos que van en esta línea. Y el resultado, por eso digo, es un fenómeno internacional. Bueno, yo quiero resumir antes de empezar el turno de preguntas algunas de las cosas que se han visto en las intervenciones, a las que ellos no le dan seguramente importancia, pero a que a mí se me han llamado muchísimo la atención. Han coincidido varios en el tema de quién está en el centro de las iniciativas de Smart City para Island o de territorios inteligentes en general. Y efectivamente, pues, normalmente no es el ciudadano, no son los visitantes, no son los negocios de la ciudad los que están en el centro de las medidas y de las actuaciones que normalmente conocemos a través de la prensa y de otros medios de difusión. Entonces, el ejemplo del concejal del tráfico me lo acabo de apuntar, porque efectivamente todos tenemos un caso similar donde cuando se nos ofrece datos, pantallas con información, nunca te van a decir que no, les van a encantar. Pero realmente no saben para qué quieren esa información, qué uso se les va a dar, qué beneficio les va a reportar. Es cierto que Big Data está de moda. Hay una famosa empresa tecnológica asiática que ha metido miles de personas altamente especializadas en un edificio a trabajar con el tema de Big Data, analítica de datos y aplicaciones de datos. Y cuando se le pregunta al director de ese centro qué es lo que está haciendo, siempre responde lo mismo. Es muy importante tener los datos. Actualmente queremos los datos para saber qué ha hecho la gente. Incluso estamos llegando a averiguar qué es lo que está haciendo casi en tiempo real, cuáles son sus apetencias, sus actitudes, qué es lo que hace en general. Estas miles de personas están aquí porque lo que queremos dentro de unos años es poder adivinar lo que van a hacer mañana, pasado mañana, el mes que viene. Pero ellos lo hacen con una visión muy clara de la que ha hecho mención Félix. Ellos eso lo van a monetizar. Iniciativas públicas para recaudar cantidades ingentes de dinero sin saber qué se va a hacer con ellos y qué beneficio económico o qué retorno reportan, son difícilmente sostenibles. Porque competir con los líderes en este tipo de iniciativas, donde encierran ingenieros y desarrolladores en números múltiplos de miles, con todos los medios a su alcance, presupuestos ilimitados, es muy complicado. Luego, por lo menos, hace falta una visión de para qué se quiere esa información y qué uso se le va a dar. Bueno, pues yo siempre, vuelvo al tema de la inteligencia, antes de iniciar las preguntas por parte del público, salvo que alguien más quiera intervenir. Una vez me llamó la atención en una conferencia europea sobre turismo. En aquel momento no se utilizaba lo de turismo inteligente, sino se llamaba turismo sostenible, porque los apellidos van variando según la moda de cada momento. En aquel momento el dinero se ponía en el turismo sostenible, ¿no? Entonces,
Se hicieron muchísimas exposiciones y yo creo que uno de los ejemplos se podría seguir aplicando hoy en día. Era una pequeña isla, lamento no acordarme del nombre, del Mediterráneo, donde hicieron unas reuniones para hacer un desarrollo inteligente y sostenible de lo que era el turismo en la isla, desde el punto de vista del transporte, de las infraestructuras, de las comunicaciones, de las plazas hoteleras. Y al final, la decisión que tomaron, desde mi punto de vista, es totalmente inteligente. El sistema de transporte era el burro. Las plazas hoteleras eran cero. Y el suelo disponible para nuevas construcciones, igual, cero, era de construcción de las tradicionales. Es el sitio más visitado por turistas de lujo. Hablo de yates de 80, 90 metros, con un nivel de gasto en la isla medio por persona y día superior a los 1.500 euros. Eso es turismo interior, que no siempre tiene que ser tecnológicamente intenso, ni un extremo. El punto medio suele ser la virtud, en un caso muy típico, pero vuelvo a decir lo mismo que dije un poco al principio. Yo creo que la inteligencia debe de empezar en fases muy tempranas antes de descender al detalle de la solución tecnológica que está aplicando. Un destino va a ser más turístico, va a ser más o menos inteligente en función de muchísimos factores. Y yo creo que el tema tecnológico no es precisamente el que más va a influir, por ejemplo, desde el punto de vista de la decisión de un destino turístico inteligente. Y yo no quiero intervenir más, sino cederle, salvo que quiera intervenir alguien, cederle la palabra al público. Si alguien quiere hacer una intervención, no es obligatorio que sean preguntas, también pueden intervenir y opinar. ¿Puedo? Por supuesto. Bueno, por supuesto, agradecer a todos la intervención, además que la elección de los miembros me parece bastante acertada, porque es verdaderamente diversa. Y yo de todos, la verdad es que coincido con muchas de las cosas que han dicho. Bueno, Rafa ya lo conozco, a no la conocía, pero casi con el que más sintonicé fue con Félix. Ese aluvión que lanzaste al comienzo me pareció bastante acertado, ¿vale? Porque creo que pone el acento en un elemento que es muy importante, y es la velocidad a la cual las tecnologías se van a implantar, ¿vale? Entonces, coincido contigo en que esto va para largo, son décadas lo que lleva. Posiblemente la generación de la que nacieron por mi época, yo soy de los 60, pero posiblemente muchos de los presentes, o 70, y a lo mejor ya no lo acabamos de desarrollar, aunque sí que sentaremos de alguna manera la base. Pero si lo que trataba transmitir era el sentido de un poquito de paciencia y pensar y cuáles son las líneas estratégicas del futuro, yo coincido en que eso es lo que hay que hacer. Cuento como anécdota, ¿vale? Que hay un tema que no se mencionaba antes aquí. Rafa antes mencionaba la administración pública, y lo dijo de la sanitaria, que curiosamente está bastante avanzada que esta que voy a decir ahora, que es la administración de justicia, ¿vale? El otro día coincidí en una conversación con 3 profesionales del derecho ejercientes, 2 abogados y un procurador, y de alguna manera un poco se pitorreaban de cómo ha sido la digitalización, porque siguen trabajando con legales. Y encima la implantación de la administración electrónica o la digitalización de los procedimientos judiciales ha implicado aumentar todavía más la cantidad de papel. Pues. Entonces, al final, fíjate, el trasfondo, lo que yo pienso que me estaban diciendo aquellos que sabían mi profesión, ¿vale? Es que mira, yo sé que tú eres un ingeniero teleco, eres un ingeniero, presupongo de ti que sabes un montón de cosas, pero que sepas que nosotros no somos tan letrados desde el punto de vista tecnológico. Danos tiempo. Y yo creo que por ahí esa gente te está mandando un mensaje, porque no es un público, al menos estos y muchos más, que a mí me parecían que objetivamente fueran a beber de a utilizar mucho esa tecnología, salvo que a la fuerza poco a poco se vayan metiendo. Esto es una reflexión. Ojo que lo que han dicho los demás también lo comparto y todo eso, lo que pasa es que me pareció, no sé si también sintonizado menos. Mucho, pero menos que con los demás. Yo, una de las cosas que me ha hecho pensar lo que he escuchado, y ahora va una pregunta para todos, es si no deberíamos, cada uno en nuestro ámbito, definir exactamente, por lo menos el público al que estamos dirigidos.
Porque si no podemos atacarlos a todos, porque además parece que todos coinciden, ¿no? No sabemos exactamente lo que es el concepto de Smart, cómo lo vamos a definir, y lo hacemos gran público, a lo mejor no llegamos a todo el mundo. Pero, ¿cuáles serían los colectivos profesionales por edades que de verdad deberíamos empezar a atacar? Gente joven, mayor, yo creo que no, salvo que sean profesionales más jóvenes que la atiendan, pues en el caso de la medicina, en el caso del transporte público, pues por ejemplo, turismo. A lo mejor es que hay que empezar por focalizar en estos sectores, o de población, o económico. Pregúntenme. Yo creo que, bueno, vamos a dejar el micrófono porque es una tonelada. ¿Se escucha bien? Ahora los demás dan su opinión, pero la pregunta que tú haces me parece muy interesante, porque hasta ahora hemos hecho un recopilatorio de quejas y de críticas, pero no hemos aportado ninguna medida para mejorar la situación, ¿no? Yo creo que la segmentación para definir prioridades, es decir, a quién ponemos en el centro, quién es el beneficiario de las iniciativas, está claro que por edades no hace falta que lo decidamos nosotros. Es decir, el uso de las tecnologías ya es mucho mayor entre los jóvenes. Tú puedes desarrollar múltiples aplicaciones al hacer por ordenador para temas de administración electrónica, para temas de facturación electrónica o aplicaciones móviles, y serán los más jóvenes los que hagan un uso más intensivo. Lo que sí creo que tienes razón es tratar un poco de priorizar. Yo lo que quería decir antes es que yo creo que cuando se hace una estrategia para una ciudad o para un territorio, se tiene que partir de conceptos más abstractos, y al final si uno de los objetivos que tú defines es mejorar la gestión de los residuos, una vez que tú entras en el ámbito de los residuos, pues quizás ya, y aquí enlazo con lo que dices antes, estoy de acuerdo que algunas cuestiones son del municipio, pero otras no tienen municipio. En una isla, hablar de gestión de residuos a nivel municipal carece de sentido. La gestión de residuos, para la mayoría de los ayuntamientos, es un servicio que está mancomunado, igual que el tema de bomberos y otro tipo de cosas. Aunque luego todos tengan su propio cuerpo de bomberos y sus propios, a lo mejor, plazas acondicionadas para los contenedores. Pero hay que definir un ámbito de actuación, si se considera prioritario. A veces ese ámbito de actuación prioritario no es posible decir a quién va a beneficiar más o menos. Beneficia de forma general la gestión de los residuos en todo el municipio. Pero además del beneficio que produce socialmente desde el punto de vista de los servicios de la ciudad, tiene que ir acompasado de una planificación, porque son servicios que normalmente están externalizados, es decir, no son funcionarios públicos los dueños de los camiones de recogida de basura, ni siquiera muchas veces los dueños de los contenedores o los que pagan el personal, son empresas privadas que tienen una concesión. Luego, la implantación de un sistema de sensores, de una recogida de datos, debe de hacerse de acuerdo con esos proveedores de servicios a través de las propias licitaciones del concurso. Entonces, para mí lo importante es evitar el caos, el apresuramiento a la hora de hacer un uso intensivo de fondos para desarrollar iniciativas un poco sin ton ni son. Porque ese consumo ingente de recursos públicos para desarrollar iniciativas a lo mejor nos conduce a que dentro de unos años echemos de menos ese dinero cuando tengamos mucho más claro en lo que lo tendríamos que aplicar, tanto los gestores de las ciudades como todos nosotros que somos proveedores de soluciones. Enlazo con lo que decía Rafael. ¿Por qué existe ese problema con las administraciones públicas? Porque las iniciativas de Smart City son responsivas, es decir, en respuesta a un proveedor, ya sea privado o público, una universidad, una empresa, que llega y les pone una solución. Claro, le encanta al concejal, al alcalde, a todos los funcionarios. Es en respuesta a un señor que llega de fuera, del mundo exterior, y le propone una solución. No es parte de una reflexión, de una planificación interna. La mayoría de las veces no ocurre así. Otras veces es en respuesta a una convocatoria. Sale algo en un boletín donde hay un montón de ceros y entonces pues, se tira todo el mundo como loco a pensar algo. Y casi agradeces que llegue ese proveedor y te dé la solución, porque tú tienes un folio en blanco diciendo la convocatoria dentro de 15 días, hay un montón de millones y yo no sé qué hacer. Y en ese momento tocan el timbre
Y entra alguien y te propone, pues yo qué sé, una idea descabellada, pero te llena de sensores, te gasta un montón de dinero, te monta una habitación llena de televisiones de plasma, y tú ves el cielo abierto, porque te cabe en las bases de la convocatoria y en el presupuesto. No tiene nada que ver con las necesidades y las prioridades de la ciudad. Entonces, eso es uno de los problemas por los que nos estamos enfrentando, y yo creo que es uno de los retos que tenemos para el futuro, y que al resolverlo puede hacer una contribución muy valiosa a este grupo de Smart Cities que se ha creado en el colegio. Porque el colegio es un proveedor de tecnología, no es un proveedor de soluciones, no tiene ningún interés concreto, ni siquiera político, sino es un grupo muy multidisciplinar donde hay miembros de la industria, de la academia, del ejercicio profesional, con unos buenos conocimientos y que tiene buenos contactos con lo que es su entorno, su ecosistema, a través de los clústeres, de las relaciones con otras empresas, a través de los contactos personales. Y yo creo que eso puede aportar un grano de arena, o muchos granos de arena, para tratar de contribuir a hacer todo esto de una forma coordinada, que además contribuye a que nuestros profesionales tengan trabajo, nuestros estudiantes de carreras tecnológicas tengan salida, nuestras empresas de los clústeres o fuera de los clústeres tengan negocio, etcétera, etcétera, porque todo esto hay que hacerlo pensando en todo el mundo. Si destruimos el ecosistema regional de empresas tecnológicas, porque somos amigos de la solución del burro, de esta isla mediterránea, pues estamos haciendo un flaco favor a nuestra sociedad y a nuestro futuro. Bueno, no, ¿eres capaz? Hablo. No, con respecto a la pregunta, evidentemente el público objetivo debería ser efectivamente esas generaciones a lo mejor un poco mayor frescura, mayor capacidad de adaptación. Lo que ocurre es que a veces, cuando pienso a fondo en el ciclo de vida de una persona, cómo se está produciendo la migración de las personas a las ciudades y demás, si te soy sincero, a mí los cálculos no me salen. No me salen ni me van a salir. De hecho, ya hay alguna revista americana que ha adelantado con letras mayúsculas, las megaciudades no son sostenibles, ni lo van a hacer. ¿Por qué? Son demasiado grandes, hace falta demasiado dinero, hay que arreglar demasiadas cosas y esto no funciona. Entonces, dentro de esta fotografía final un poco caótica, a mí sí hay una solución que me gusta, y es cuando las ciudades buscan su propia personalidad. Las ciudades tienen que van a elegir un poco de lo que decía Miguel. Yo soy smart si voy en el muro, pues eres smart, perfecto. Es como tratar de poner un metro en el centro de Praga. No, digo, Praga déjalo como está, porque lo que atrae a Praga es al turista caminar por el centro de Praga y visitar los sitios de manera adecuada. Entonces, las ciudades sí es cierto que deben buscar, por así decirlo, su punto fuerte y explotarlo. ¿Aquí se puede salvar todo el mundo? No. ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado mucho en lo que llamamos el sentimiento de las personas. Y cuando analizas el ciclo de vida de una persona, de un visitante, de un turista, te das cuenta que, claro, la persona que ocurre, duerme, se levanta, va a trabajo, tiene ocio, come, lo ven, ¿no? Entonces, son tantos los factores que influyen en un ciudadano para que ese ciudadano al final se sienta feliz, que es un poco el objetivo que se dice ahora, ¿no? Yo trabajo en la marketización de las ciudades para que los ciudadanos estén tranquilos y estén felices. Cualquier eslabón que se rompa hace que esta cadena al final sea muy frágil. Por esto quiero decir que puede terminar con una persona envenenada dando gritos aquí al lado, cuando a las 8 de la mañana era feliz en su ciudad, ¿no? Entonces, cuando trabajas en marketización te das cuenta de eso. Y a veces quizás, yo sí creo mucho más en lo que son los proyectos puntuales. Si yo identifico una instalación mega hospitalaria, donde aparcan miles de personas al día, pues me dedico a asfaltar aquello y a ponerlo como tiene que ser. Precisamente porque sé que en este subsector que es generado, la gente que va a un hospital, que ya va, no porque le apetezca precisamente, ya sabe que le estás dando una facilidad interesante a la hora de llegar a esta instalación hospitalaria. Para mí eso es un proyecto totalmente smart. Yo a veces con compañeros les digo, mira, tú quieres un proyecto hiper smart, digo, te lo genero en 15 segundos. Cojamos una gran compañía de telecomunicaciones, una gran compañía de energía y una gran compañía de agua que se reúne con un responsable político. Las tres. Y ese responsable político al final sale de ese despacho y le dice, ¿sabes qué he conseguido? He conseguido para mis ciudadanos lo que se llama la tarifa Smart City. La tarifa Smart City, ¿sabes qué? Que estas compañías no se van a gastar en portales, ni en servidores de aplicaciones, ni en desarrolladores, miles y miles y cientos de miles y millones de euros. No quiero los ficheros en PDF. ¿Sabes lo que quiero? Llegar a mi ciudad y pagar 25 euros al mes. Se acabó. Eso es lo más smart. Por eso te digo, ¿a qué nos dedicamos?
ya tienes el mensaje, ya tienes el correo electrónico, ya te informa de la factura en PDF, qué maravilla, qué moderno soy. Digo, yo eso no lo quiero. Y de hecho, este efecto es como la media, vivimos estresados. La media de mirar al móvil 150 veces al día. Los correos electrónicos, no es cierto. ¿Qué ocurre ahora? Tenemos una cuenta, tenemos dos cuentas, se nos llenan las bandejas de entrada. No son, tú dices, qué maravilla el correo electrónico, yo te lo regalo. ¿Por qué? Porque noto que me estresa. Yo noto que yo no estoy cómodo, porque me está generando esta dependencia. Y de hecho, fíjense qué curioso, eso también lo hablamos en el aeropuerto. Ahora hay una segunda generación y hemos pasado desde el correo al WhatsApp. Y yo lo he notado. Hay gente que incluso ya le escribes un correo y a mí me ocurre, tardan muchos días en contestarlo. Sin embargo, el WhatsApp, que es invasivo, pero no tanto, al final le contestas rápido, ¿no? Pero has dejado en la parte trasera. Bueno, no has dejado nada. Ahora tienes que ver dos cosas, el correo y el correo. Yo sí, si me permitís, yo voy a disentir cariñosamente del director de la escuela. A ver, no confundamos, pues no creo que lo vamos a confundir, en mi opinión. Decimos, el uso de la tecnología es mayor entre los jóvenes. Pero estamos hablando de servicios. Y la Smart City, yo la entiendo como un proveedor de servicios, que usa la tecnología para proveer servicios. ¿Y a quién provee servicios? A la población. ¿Y a quién provee de más servicios? A quien más lo necesita. Es decir, un niño pequeño no es un usuario. Un niño pequeño, a lo mejor ya sí, pero en general, pero de niños muy pequeños, no es un usuario de tecnología. Ya con 6 años ya manejan el ordenador mejor que nosotros, pero en general no son usuarios de tecnología. ¿Debería preverse algún sistema que permitiera localizar a un niño que se pierde? No, ¿sería bueno que la ciudad pudiera permitir algún sistema para que una persona con Alzheimer pudiera localizarse o pudiera trazarse sus rutas y esa persona lleva un dispositivo de localización? Sí. ¿Tiene algo que ver con que esa persona sea usuaria de tecnología? No. Porque la ciudad, en nuestro caso hablamos de tecnología, pero hablamos de tecnología porque esto es un foro muy cercano. Pero estamos hablando de servicios. Y la Smart City lo que tiene es que proveer un servicio. También comentábamos antes, el tema de la simplificación administrativa. Y usted, claro, hacer una simplificación administrativa sin hacer un análisis previo es una cosa que conduce a enormes fracasos. Hay una historia muy famosa que se cuenta siempre. Es un pueblo de Escocia donde decían que aquí había 2 iglesias hasta que llegaba la unificación y pusieron la tercera. Claro. Eso es lo que pasa aquí. Estás creando una administración nueva, sin cerrar las anteriores. Estamos creando una nueva administración electrónica, pero que convive con las administraciones anteriores. ¿Estamos realmente incidiendo o está teniendo realmente impacto la simplificación administrativa en la vida de todos y cada una de las administraciones? Algunas sí, otras no. ¿En cuáles está teniendo impacto realmente? Pues realmente en aquellas donde se está utilizando esa tecnología en el servicio a los ciudadanos. Probablemente tiene sentido hacer una inversión grande en hacer una administración electrónica para San Mateo. Pues probablemente no. Porque va al ayuntamiento y en 5 minutos se lo resuelve la persona que está allí. Evidentemente me encantaría poder sacar un certificado de San Mateo desde Singapur. Pero realmente la gente que vive en San Mateo, que está viviendo en Singapur o está viajando a Singapur, es muy poca. ¿Merece la pena hacer esa inversión? A lo mejor San Mateo, paradigma del pueblo pequeño, necesita hacer la inversión en otro sitio. Evidentemente, lo que decía Miguel antes, hay muchos problemas que solo son abordables de la perspectiva de isla o de la perspectiva de región. Porque si hablaba antes de residuos, si hablamos de un problema de contaminación marina, no tiene sentido abordarlo en una isla, tiene sentido abordarlo desde las tierras. Entonces, lo que hay son problemas, no hay soluciones. Hay que buscar para cada problema cuál es la forma de crear una plataforma que dé solución a eso. Pero, sobre todo, quería hacer hincapié en lo que comentaba antes. No creo que el que la persona sea usuaria de tecnología sea el parámetro fundamental de la ecuación. Si la ciudad está bien diseñada, dará servicios a sus ciudadanos, independientemente o atendiendo a la realidad de los ciudadanos. Y habrá gente que maneje tecnología y gente que no, pero hay que darle servicio igual.
tema de la usabilidad, que lo estábamos hablando antes, es decir, si la tecnología hubiese triunfado a día de hoy en las soluciones de modernización administrativa, etcétera, y administración electrónica, pues no ocurriría lo que no ocurre. Nosotros, que somos, se supone, usuarios avanzados, que tenemos conocimiento de cierta soltura, se supone, por eso se supone. Pero bueno, tenemos problemas. No les quiero contar lo que me pasó la primera vez que tuve que hacer una factura electrónica de transporte a un ministerio, ¿no? Fui al plazo, fui a prisa, claro, porque no hay liquidez, y estoy recorriendo la página web, fui a subir en PDF la factura y pues tiene usted que subirla en formato de factura. Vaya. Bueno, entonces volví para atrás, me daban un enlace, y entonces lo primero, el manual de instrucciones era de 100 y pico páginas, con unos códigos complicadísimos que yo intenté leer, que con ese defecto leo todo, cuando comprendí que era muy difícil leerme todo aquello. Entonces después había un enlace chiquitito abajo que ponía algo así como: para los torpes y los tontos, esta es la factura simplificada, ¿no? Entonces, claro, me agarré como un clavo ardiendo y apreté ese botón. De simplificada nada, no se me instalaba, decía que cerrase el Chrome y no sé cuánto, que actualizase el Java, que no sé cuánto, tuve que cerrar la aplicación del ministerio donde tenía que cargar la factura. Y claro, fueron 2 horas y media de pesadilla. Estuve a punto de tirar el portátil por la ventana. Entonces, si esto me pasa a mí, yo me imagino lo que le pasa a mi padre. Es decir, la tecnología había triunfado a día de hoy si mi padre fuese capaz de hacer tener alguna interacción con las administraciones públicas a través de su ordenador. Pero yo y mis hermanos nos hemos conjurado para liberar toda semejante tortura. Entonces, el tema de la usabilidad es importante. El tema de la interoperabilidad, que tiene que conectarse a 16 sitios web, a 24 aplicaciones, tenerte que leer las características de cada una para decidir cuál te descarga, es una verdadera pesadilla. Entonces son muchas las cosas que hay que tratar de resolver. Y en relación a lo que tú decías, mi opinión es que efectivamente no tiene sentido que pequeños ayuntamientos hagan grandes inversiones para dar servicios, pero si consideran que ese servicio es una prioridad y para que no haya ciudadanos de primera y segunda en un territorio como es una isla, pues pueden compartir recursos, pueden decir, pues 10 ayuntamientos comparten una plataforma, comparten, o ni siquiera plataforma, service as a service, o software as a service. Tú llegas a un señor y dices: mire, yo necesito darte este servicio a mis ciudadanos, hemos puesto de acuerdo 14 ayuntamientos y dígame cuánto pago al mes, el tema de la tarifa plan. No me venga con historias. Y después, si hace falta escalar, poner más servidores, más capacidad de memoria, pues ya nos sentaremos a discutir si hay un precio adicional por mes. Y usted se encarga del mantenimiento, se encarga de todo. Es decir, siempre hay soluciones para evitar esa brecha.